están? Bienvenidos a Vuelta de Rosca, el streaming de Telefe Córdoba, habitualmente destinado a la política en sí, pero hoy va a ser con una mirada enfocada desde un punto de vista más amplio hacia un verdadero drama social, que tiene que ver con las adicciones, pero en particular las adicciones en los chicos, en los jóvenes. La Iglesia hace años aquí en Córdoba ha creado un área específica, la Pastoral de Adicciones, a través del Arzobispado de Córdoba, y hoy con quien está al frente de esta área, el padre Pablo Viola, nos vamos a encargar de charlar sobre este tema de tanta preocupación a nivel social. Gracias por estar, Pablo. Buenas noches. Por favor, buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, todos los días nos encontramos presentando, como periodistas, crónicas que tienen que ver con hechos de inseguridad y la gente dice, sí, es la droga, y muchas veces enfocado en problemas de menores, ¿no? Esa es como la parte emergente de una de los momentos más complicados de esta situación, ¿no? Pero ¿hasta dónde se llega hoy? ¿Desde dónde surge tanta extensión del problema de las adicciones en Córdoba y en los chicos, en principio, ¿no? Digo, esto de los delitos hace que por ahí se piense, se califique, se catalogue en determinadas situaciones a este problema cuando es mucho más amplio. Sí, quizá podamos decir que el fenómeno delictivo es como la punta del iceberg de toda una estructura, una historia que se ha venido desarrollando en el mundo y en nuestro país y que tiene que ver, en el caso sobre todo de los jóvenes que delinquen y que generalmente están más vinculados a los sectores más vulnerables, más populares, claro. Con toda una historia de exclusión, de ruptura del tejido social, comunitario, de falta de oportunidades y demás, que bueno, al común de la sociedad le impacta cuando aparecen en forma violenta o forma delictiva, llamémosle, ¿no? Entonces, inmediatamente lo que nosotros vemos es que la actitud de respuesta o la respuesta social tiende a ser fragmentada o lineal, ¿no? Es decir, vamos a buscar medidas punitivas que, por ejemplo, en el caso de los adolescentes y demás, sí, ¿no? Vamos a endurecer las penas, vamos a bajar la edad de imputabilidad, en el caso de los adultos, vamos, ¿no? Entonces, son miradas que tienen una característica lineal, que tratan de trabajar sobre esa punta del iceberg sin ver en un sentido más complejo, ¿no? Nosotros hace muchos años que venimos planteando que a las problemáticas sociales hay que verlas en su complejidad, porque si no atendemos la complejidad es difícil que demos en la tecla de las respuestas, ¿no? que nos permitan pensar en un largo plazo distinto, ¿no? Entonces, en general, como muchas veces los tiempos de la política y sociales suelen ser mucho más acelerados y que necesitan impactos más rápidos, es difícil que se planteen políticas a largo plazo que atiendan esta complejidad, ¿no? La educación, la salud, bueno, el tejido comunitario, las oportunidades, el deporte, el club, ¿no? Es decir, redes comunitarias en los barrios, en las comunidades, con los distintos actores que, bueno, que puedan ir dando respuesta, ¿no? Todo eso que está hoy realmente con un deterioro significativo es lo que hace, lo que aflora muchas veces con fenómenos de, por ejemplo, con la delincuencia juvenil. Cuéntenos el trabajo que están haciendo aquí a través de la Iglesia de Córdoba, este trabajo de hogares en determinados puntos, de determinados barrios. ¿Cómo viene la cuestión con el impulso que le dio Jorge Bergoglio cuando estaba en la Argentina antes de llegar al Vaticano y demás? ¿Cómo es ese enfoque que le da la Iglesia a este trabajo social? Bueno, justamente cuando Francisco era Bergoglio, no por él, sino que él acompañó el proceso que se venía dando desde los curas villeros, con el padre Pepe Di Paola, el padre Charlie Olivero, en la Arquidiócesis de Buenos Aires, ellos estando en las villas, como curas, viviendo en las villas y como pastores, empezaron a ver el crecimiento y el auge del consumo de Paco, el deterioro que esto producía en la comunidad y demás, ¿no? La presencia de la venta. Entonces empezaron a ensayar respuestas y en la búsqueda fueron como configurando esto que hoy conocemos como los hogares de Cristo y que tiene como eje dos cuestiones que las propuso Francisco cuando
fue a bendecir el primer hogar en la villa de Cacupé, la Villa 21, y él nos dijo recibir la vida como viene, que tiene que ver con esto de la complejidad. Nosotros tenemos que recibir a los hermanos y hermanas que vienen en su complejidad, con todos los aspectos. Entonces la comunidad es la que tiene que dar respuesta, ¿no? Porque ahí es donde se reconstruye la comunidad, porque lo que aporta el médico no lo aporta el cura, pero lo que aporta el cura no lo aporta el médico y el psicólogo, y a su vez la catequista o la persona que cocina en el hogar, ¿no? Es decir, claro, todo un tejido comunitario que se activa para recibir y acompañar la vida, y por el otro lado el cuerpo a cuerpo, ¿no? Ahora, cuando dice recibir, sí, ¿va la persona, va el chico que tiene el problema, va en búsqueda de esa ayuda o se lo sale a buscar? Porque las dos cosas. Hay una situación por allí como de aislamiento o de sensación de abandono de cada uno de estos chicos, ¿no? Entonces, si buscan la salida o hay que salir a encontrarlos a ellos. Mira, las dos cosas, ¿no? Es recibirlos cuando vienen, muchas veces viene la familia también, ajá, o algún familiar. Hoy, en el caso nuestro, por ejemplo, en el hogar que tenemos aquí cerquita. En Barrio Comercial. En Barrio Comercial, sur de la ciudad. Sí, que tenemos distintas casas, tenemos alojados 263 chicos. Ajá, alojados y allí. Chicas, ¿sí? Un circuito de mujeres, otro de varones. Hoy muchos chicos vienen porque se enteran entonces se vienen directamente. Ajá. Tenemos muchísima situación de calle, ¿no? Claro. Bueno, hace falta uno anda por el centro y lo ve, ¿no? Uh-huh. Todo eso que esas personas en situación de calle que ven el centro, te diría que el 90% está vinculado o atravesado por problemáticas de consumo, entre otras cosas. Entonces, los chicos llegan muchos en esa situación, muchos otros llegan porque algún familiar los trae, otros los vamos a buscar. Nosotros, por ejemplo, hacemos acá en el centro de Córdoba una misión todos los años, para Navidad, donde vamos y con los mismos chicos que han ido haciendo su camino de recuperación con nosotros, vamos al centro e invitamos a los chicos que están en situación de calle que vengan, y siempre vienen bastante. La última vez que fuimos trajimos 13 chicos que empezaron su proceso y demás, ¿no? En esto todas las estrategias suman, ¿no? Es decir, tanto recibir y tener una actitud nosotros decimos somos sin criterio de admisión, ¿no? Es decir, ajá, recibimos como viene, claro, es recibir como viene. Obviamente que eso también significa muchas veces articular a lo mejor con instancias de salud mental, ¿no? Pero recibimos como vienen y a su vez vamos a buscar ¿Y cómo es el trabajo de cada chico de aceptación de su situación y de la ayuda, ¿no? Es decir, la aceptan, la rechazan, está el intento de irse y de seguir con ese mundo donde están metidos? Todo eso. Todo eso. Todo eso, sí, sí. Yo creo que es justamente nosotros trabajamos en umbrales, ¿no? Y venimos proponiéndolo porque nos damos cuenta que facilita la tarea y a los chicos les pone metas cortas, realizables, donde ellos van pasando por etapas y van, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando llegan en situación de calle, los primeros 15, 20 días es por lo menos que duerman, que se puedan duchar, que se levanten en un horario, que compartan la mesa, que coman, cuestiones básicas, ¿no? Sí, claro. Que se higienicen, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo básico. Después tenemos un segundo umbral, que es cuando ya se empiezan a preparar para pasar a una granja y empiezan a colaborar un poquito más con los que van entrando. Después pasan a la granja y ahí ya tienen una instancia de mayor profundidad, de mayor sanación de sus heridas, de su historia y demás, ¿no? Después ya pasan a otros umbrales donde empiezan a encontrarse con la realidad y gestionar, y bueno, y vamos caminando en familia para ir buscando respuestas juntos y demás. Y claramente en todo el proceso tenemos chicos que no resisten, que no aguantan, y después vuelven, ¿no? Es decir, hay muchos hermanos que empiezan, les cuesta al principio, se van, después vuelven y ya hacen bien el proceso. Muchos hermanos que han hecho el proceso y después necesitan poder hacer un poco más. Claro, porque además está el problema de fondo, que es la adicción, ¿no? Claro. Cortar con la adicción, además de digamos, de ofrecerles todo este marco de protección, sí, ¿no? De contención, de calor de hogar, digamos, ¿no? Pero ¿cómo se trabaja con eso, con cortar con esa necesidad que tienen ya desarrollada? Sí, y es como una comunidad ayuda a encontrar conductas nuevas, ¿no? Porque
no te digo nada nuevo si te digo que nosotros vivimos una cultura donde se nos propone el consumo como modo de resolver los temas de la vida, ¿no? Si estoy triste, consumo, o no sé, algunos consumen droga, otros consumen alcohol, otros consumen yendo al shopping, digo, en fin, o consumen tecnología o lo que sea, ¿no? Entonces, estoy alegre, consumo, estoy en la circunstancia en la que esté, en la que la vida me pone en una situación en la que lo voy a resolver consumiendo. Nosotros decimos, bueno, poder construir nuevas conductas juntos, en comunidad, con una comunidad que te ayuda también a vivir otras conductas, otra manera de resolver la vida, es un camino que lleva su tiempo, pero que va dando sus frutos, ¿no? Entonces nosotros, es como una familia, lo nuestro es como una familia. ¿Y cómo conviven en los barrios, por ejemplo, aquí en la zona donde están ustedes, con los narcotraficantes que ven que ustedes están haciendo ese trabajo y estos chicos que han caído en la red del circuito de la droga, hablo así en general? ¿Cómo es? ¿Hay algún roce desde ese punto de vista? Es decir, ¿se les plantean situaciones? Sí se plantean situaciones, no hablo solamente por mí, hablo de muchos otros hermanos y hermanas que a lo largo y a lo ancho del país, porque eso también, digo, el Hogar de Cristo está hoy en todo el país, ¿no? Y tenemos algunos centros en Paraguay también y bueno, se está trabajando para poder ampliarlo a Latinoamérica. Sí se producen situaciones difíciles, más, menos. En el caso nuestro puntual, a veces, no te digo el dueño del kiosco, pero sí a algunos que están alrededor, alguna actitud violenta o alguna cosa, ¿no? Pero dentro de todo, nosotros siempre decimos que nuestra tarea no es luchar contra el narcotráfico, claramente que siempre que podemos decir que el que es real, porque no inventamos, el narcotráfico crece exponencialmente, en los últimos años ha crecido muchísimo más. ¿Cuáles son los mojones que se notan, digamos, en los últimos años que han disparado esto? Está la pandemia, por ejemplo, por un lado, pero antes ha habido momentos, digamos, sociales, con la situación política y todo lo demás. Pero digo, ¿cuáles son los momentos que notan ustedes donde se ha expandido este tema? Bueno, mira, yo creo que vos lo señalaste, ¿no? Pero realmente la pandemia ha sido un antes y un después, ¿no? No solamente en el consumo, sino también en la venta y en las problemáticas de salud mental también. Ha sido un hito, un acontecimiento realmente que ha transformado, diría yo, la estructura humana y la dinámica social. Nosotros notamos un crecimiento exponencial de las personas con problemática de adicciones desde la pandemia hasta aquí, ¿no? Sí creo que en los últimos, te diría, 3 años ha habido un crecimiento exponencial también de la venta de droga y también de cuestiones vinculadas a las apuestas online. Es llamativo, ¿no? Yo contaba hace un tiempito una chica que trabajaba, mira, trabajaba en una organización social que estaban llevando adelante la construcción de un barrio, ¿no? Su propio barrio, lo estaban construyendo, haciéndole la pavimentación, el adoquinado, no la pavimentación, los bocacalles, la luminaria, etcétera, y todo esto con un programa que era el Fondo de Integración Sociourbana, ¿no? El gobierno nacional lo cortó, muchos de ellos quedaron sin trabajo, y de repente empiezo a ver los estados de WhatsApp y ofrecía, ¿no? Apuesta, le digo, ¿qué estás haciendo? Y bueno, padre, hay que vivir, ¿no? Me decía, ¿no? Bueno, esto también es algo que aparece, ¿no? Es decir, la gente se lo rebusca de alguna manera y muchas veces lo que tiene a mano son estas maneras, ¿no? Que no son humanas, que son inhumanas, que de alguna manera también favorecen adicciones y consumos. Hace poquito hablaba también con un chango con problemáticas de adicción al juego, ¿no? Entonces se va generando, yo creo que el tema económico, la caída de la actividad económica, el desempleo, la pobreza, expone, y cuando estas situaciones se agudizan, también... Claro, y muchas veces encontramos detrás de la historia de un chico que está en este problema, se empieza a contar la historia de su familia y notamos una familia que a lo mejor ha estado que se terminó desmembrando porque los padres también vienen con un problema
que los terminó vinculando con consumos y con cosas por el estilo. Entonces hay un entramado muy grande que se ha roto, ¿no? Sí, esto que te decía al principio, ¿no? Los lazos, ¿no? Los vínculos que nos daban pertenencia, nos daban identidad, hoy son muy frágiles y esa fragilidad nos expone nos hace carne de cañón de todo tipo, ¿no? Cualquier tipo de propuesta. Y en ese sentido sí, hay de todo, ¿no? Es decir, a veces hay historias de consumo que no tienen que ver con familias desmembradas y demás, no son los más, pero también pasa, ¿no? Entonces, en esa línea también nosotros siempre decimos, nos llamamos familia, ¿no? Nosotros queremos ser familia porque no queremos ocupar un espacio o acompañar por un tiempito nomás, sino que queremos que los chicos entiendan de que nosotros los recibimos y los acompañamos siempre, ¿no? Y que esa vida que ellos están construyendo nueva también es de la mano, es con nosotros y bueno, y ese caminar nos va haciendo familia, ¿no? Y vamos descubriendo. Lo que tiene nuestro trabajo es que es muy dinámico, ¿no? Va como construyéndose sobre la base de las necesidades que vamos visualizando y las respuestas que vamos pudiendo dar, ¿no? Pasa el tiempo y van apareciendo nuevos nombres y nos familiarizamos con palabras como crack, pipazo y todas estas nuevas formas de adicción más barata y más peligrosa, ¿no? Que ustedes seguramente se lo encuentran. ¿Cómo es que cómo notan que se va introduciendo esto en la vida de los barrios, digamos, ¿no? Estas formas de droga cada vez más accesible, lamentablemente, y más destructiva para los chicos, sobre todo. Bueno, sobre todo el pipazo, ¿no? Que es algo que está presente y uno lo nota hasta, te diría, físicamente, ¿no? El pipazo. Hace años ¿te acordás la bolsita con pegamento? Era sí, la cuestión. Bueno, han ido como apareciendo todas estas formas, ¿no? Sí, que en el fondo siempre son modos más, podemos decir, que van como hundiendo más, ¿no? A la persona. Hoy el pipazo es una realidad muy clara en nuestros barrios y que bueno, va produciendo deterioros claros en la salud mental, física, claramente, de los chicos, de las chicas que están en consumo, ¿no? Entonces, de todas maneras, te diría que más allá de la sustancia, el abordaje que nosotros hacemos es recibir y abrazar y la sustancia empieza a pasar a un segundo plano cuando empezás a trabajar en esta clave de familia, de recibir, de acompañar, y después claramente están las articulaciones que podemos hacer, ¿no? Porque hay situaciones que requieren de una asistencia más puntual, psiquiátrica, psicológica, etcétera, ¿no? De acuerdo a las características particulares. Entonces, esa es una articulación que también se va dando y que también va haciendo un reorganizarnos y recuperar las redes y los lazos, ¿no? que nos unen. De repente voy a decir, che, el mismo chico que va al club es el que viene a la parroquia y el que va a la escuela y que va al dispensario. Pasa que ahora nos dimos cuenta porque... Sí, el tema es también esta suerte de carrera contra el tiempo que hay, ¿no? Digamos, que a un chico le llega antes a lo mejor esta caída en la droga antes que todas las herramientas que podría ofrecer la sociedad, la familia, para que no llegue eso, ¿no? Sí. Llegar antes. Nosotros hablamos del círculo virtuoso de las 3C, ¿no? Colegio, capilla, club. Claro. Cuando eso está en nuestras comunidades, en nuestros barrios, bueno, es una gran cosa, ¿no? Es que los chicos se puedan mover en ese círculo virtuoso, da una serie de contenciones, de vínculos, de redes, de relaciones, de amistades, bueno, tantas cosas, ¿no? De pertenencias, que hacen que la persona pueda tener más elementos a la hora de afrontar, ¿no? Ahora, cuando eso no está, nosotros decimos que existen las otras 3C, que son la cárcel, la calle y el cementerio, ¿no? Calle, cárcel, cementerio, ¿no? Entonces, esa es una realidad, tenemos que llegar antes que las armas, ¿no? Hace poquito veía cómo se usó mediáticamente, ¿no? La situación de este chico que fue baleado por la policía en un tiroteo y demás, que tenía 12 años y la noticia era que tenía un arma en la mano, ¿no? Entonces, pero nadie se preguntó cómo llegó esa arma, ¿no? Como si fuera
un chico de 12 años no fabrica armas, ¿no? Sí. Tampoco las vende en el barrio, o sea... bueno, digo, preguntarnos, ¿no? Decir cómo podemos llegar antes que esas armas, cómo podemos... en un contexto donde también los lazos familiares están deteriorados y con muchos años de historia donde hay determinadas conductas saludables que se han ido perdiendo, ¿no? Y determinadas costumbres y esto que llamamos de la cultura del trabajo y demás, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para llegar antes? Salir justamente esto del hábito o de la naturalización social que hay sobre esto. Esta cultura del consumo alcanza también a, viste que se escucha en las canciones, en las letras musicales, en las canciones de cancha y demás, menciones y como que forma parte de la realidad cotidiana el consumo, ¿no? ¿Eso también termina contribuyendo? Absolutamente, sí. Sí, yo creo que que está primero el huevo o la gallina, digamos, ¿no? Sí. Yo creo que las letras, las canciones expresan algo que se vive y a su vez al expresarlo lo retroalimentan y así, ¿no? Entonces, a mí me parece que estamos hablando de una realidad, de algo que acontece y no acontece de manera minúscula, sino de manera pandémica, digamos, ¿no? Entonces, así como se habló de la pandemia del COVID, nosotros hace tiempo que venimos hablando de la pandemia de las adicciones, de los consumos. Claro. Claramente, poder visualizar esto significaría, como sociedad, nos significaría tener que asumir determinados cambios y determinadas cosas que entiendo yo que no estamos dispuestos a asumir mientras no nos afecte a nosotros, ¿no? Claro. Eso también es otra realidad, ¿no? Por eso te decía al principio, cuando aflora todo este caldo de cultivo que se viene dando en forma violenta o de delito, ahí sí me afecta a mí. Claro. Entonces, punitivo, hay que... Ahora, mientras tanto, esto va a seguir estando, esto va a seguir generando, va a seguir produciendo lo que está produciendo, ¿no? Y cada vez a mayor escala. ¿Tiene presente casos donde hayan podido sacar a un chico? Es decir, que salió adelante. Muchos. Ayer estuvimos festejando los 44 años de vida de Guillermo. En su casa nos invitó. Guillermo, hizo todo su proceso. Y hoy va algunos días a cocinar al hogar nuestro, porque le gusta lo gastronómico. Y bueno, él con todas sus luchas y demás la va llevando adelante, ¿no? Ayer estuvimos celebrando su cumpleaños, nos invitó a celebrar. El primero que se me viene a la mente, ¿no? Porque estuvimos ayer ahí. Claro. Pero podría hablarte de Javier, podría hablarte de Mayra, de Eve, que hoy están trabajando, que están llevando adelante incluso espacios nuestros. A Yelén, que consiguió trabajo. Bueno, en fin, un montón. Franco, que está... Claudio, que es uno de los coordinadores de nuestro espacio. En fin, y podríamos hablar de los hogares de Cristo en todo el país y de la pastoral en todos lados, ¿no? Obviamente que esto es una lucha de toda la vida y lo que nosotros planteamos justamente es eso, ¿no? Es una familia que te va a seguir acompañando, ¿no? Porque aprender un modo distinto de resolver la vida, a como lo hemos aprendido, incluso nosotros, ¿no? Muchas veces todos tenemos cosas que cambiar, lleva tiempo y demás, y bueno, nuestra opción es estar ahí para acompañar, para ayudar y para volver a reconstruir, ¿no? Entonces, incluso a costa de recaídas y de vueltas a levantar y demás. Eso iba a preguntar, ¿y cómo es la parte que debe ser la más fea, ¿no? Cuando recae, cuando no se lo puede sacar a alguien de ese circuito tan triste. Sí, a ver, no es deseable, pero es entendible, digamos. Sobre todo en un contexto donde la vida diaria no ayuda para nada, ¿no? Nosotros empezamos a plantear un concepto distinto al de reinserción social, ¿no? Porque voy a decir reinsertar a una persona o que una persona se reinserte en una sociedad que a su vez lo llevó al consumo, ¿no? Los chicos vuelven a su barrio y tienen en su familia consumo, tienen en su barrio venta y consumo, tienen, ¿no? A veces en la casa. Porque nosotros tenemos incluso chicos de personas que venden drogas, ¿no? Escuchan en las canciones que lo que estábamos diciendo. Claro, se va a decir, che, güey, recayó, qué bárbaro. Y estábamos esperando que pase, digamos. Entonces, la cuestión es que ellos tengan
la convicción de que hay alguien que los va a recibir y los va a seguir acompañando, ¿no? ¿De qué edades estamos hablando? ¿Y cuál es la edad más temprana donde ustedes ven que puede llegar a empezar a aparecer este problema? Yo diría 12 años, y en algunos casos más chicos, ¿no? En general todos refieren, en general digo, ¿no? Sí. 14, 16 años como edad de inicio, ¿no? Pero bueno, hay de todo, Claro. ¿no? Después, bueno, a la hora de hablar de los chicos que tenemos hoy, tenemos de todas las edades, ¿no? Claro. Incluso tenemos varios adolescentes, que es el gran desafío hoy, ¿no? Cómo abordar la realidad de las adicciones en los adolescentes es un tema. Bueno, si alguien está escuchando, está viendo y quiere ayudar, se quiere acercar, dice, yo veo este problema en mi barrio, pero yo puedo hacer algo. ¿Cómo hace? Para acercarse, para colaborar con ustedes, para dar una mano. Bueno, tenemos las redes de la Pastoral de Adicciones, tenemos un Instagram de la Pastoral, que lo pueden buscar como Pastoral de Adicciones Arquidiócesis de Córdoba. Y ahí se pueden contactar con nosotros y le podemos ofrecer información. En Córdoba tenemos varios lugares, centros ambulatorios y algunos también residenciales, convivenciales, que les llamamos nosotros, y que pueden ser espacios en los cuales pueden sumarse, integrarse, y si no, se acercan a su parroquia más cercana y ahí el Está cura... todo articulado. Sí. No todas las parroquias tienen una pastoral de adicciones, pero sí pueden ofrecer la información y hacer el puente. También pueden contactarse con el Hogar de Cristo, hay una red a nivel nacional que está en todo el país, como te decía, y que también tenemos nuestras redes, tanto en Instagram como tenemos la página del Hogar de Cristo, que también es una instancia importante, ¿no? Entonces ahí tenés información sobre los Hogares de Cristo de todo el país, dónde están ubicados, contactos para poder ubicar a alguien ahí. Así que, bien. Padre Pablo Viola, muchas gracias por esta charla y sobre todo por el trabajo que hacen, que es muy, muy importante y que cada vez es más valioso de la mano de todo lo que va pasando. No, bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por la entrevista, porque pudimos conversar sobre un tema que uno Tal cual. va acompañando y viviendo todos los días, así que muchas gracias. Gracias.